Maseje Nazir Daf Nunhea Mudalev 55a, primera línea. Nosotros en la clase del Daf anterior mencionamos una de las impurezas que un Nazir se puede impurificar durante su lapso de su Nezirut es cuando va a la diáspora. Tumá teretzamim. Cuando una persona va a la diáspora se impurifica. Y tuvimos una duda al final de la clase, si esa tumá se recibe porque una persona estuvo en contacto por el aire, o sea que el aire de la diáspora está impuro, o es la tierra de la diáspora es la que está impura. Y no solucionamos esta duda. La Gemara a continuación dice que aparentemente esto es una discusión entre los Tanaim. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara: Leima que Tanai hanichnas leretzamim beshedat eva umigdal Rebi metame Rabbi Yossi Rabbi Yehuda metaher mailav Rabbi savar mishum avira Rabbi Yossi Rabbi Yehuda savar mishum gusha. La Gemara trae una baraita que dice: ¿qué pasa una persona que va a la diáspora, pero no entra caminando en la diáspora, sino entra dentro de una caja, dentro de un baúl, dentro de un armario, ¿sí? Y lo cual interfiere con la tierra? Entonces la persona queda pura o se impurifica. Dice Rebi, se impurifica. Y Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice, se mantiene puro. Aparentemente, ¿en qué discuten? Rebi, que dice que se impurifica es porque él opina que está impuro de Teretzamim, de la diáspora del aire, y por lo tanto ya que está en contacto con el aire se impurifica, independientemente de si va dentro de la caja o no. Sin embargo, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice que la impureza que hay en la diáspora es que la tierra, y ya que la persona no está tocando la tierra, sino está interfiriendo con la caja, con el armario, con el baúl, por lo tanto, la persona no se impurifica, sino se mantiene puro. Entonces, aparentemente, la duda que teníamos ayer, en la clase anterior, es exactamente una discusión entre los Tanaim. Repito, según Rebi, la impureza es el aire, y según Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, no está impuro el aire, sino nada más la tierra. Sin embargo, la Gemara tumba esta explicación y dice: lo de kule alma mishum gusha mar savar o el zaruk shmeo el umar savar lo shmeo. Dice la Gemara, no obligatoriamente tienes que explicar así. Puede ser que me hagan una discusión entre ellos y entre ambos están de acuerdo de que la impureza de Eretzamim, la impureza de la diáspora es únicamente ¿qué? La tierra y no el aire. Entonces, ¿en qué discuten? Ellos discuten si cuando una persona está dentro de una caja, dentro de un armario móvil, ¿sí? Que no es algo fijo, si eso es una buena interferencia o no. Entonces, según Rabbi Yossi, ¿sí? Según Rabbi Yossi es una buena interferencia. ¿Qué importa si es móvil o no es móvil? El hecho que está interfiriendo, pues es una buena interferencia y por lo tanto se mantiene puro. Y según Rebi, ya que es móvil y no es algo fijo, por lo tanto no es un ohel, no es un buen ohel y por lo tanto no es una buena interferencia y por lo tanto la persona se impurifica porque está encima de esa tierra. O sea, puede ser que según ambas opiniones la impureza de la diáspora es ¿qué? La tierra, y la discusión es si esta caja se llama ohel o no se llama ohel por el hecho de ser una caja o un armario que es móvil. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esta última explicación beatania, no me cuadra. Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda omer tevashi melea keli muzrakal peneamet beohel temea vimaita munaja teorá. Dice la Gemara, no me cuadra lo que tú me acabas de explicar. Tú me acabas de explicar que la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda es que ohel zaruk shme ohel. Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda opina que aunque la tierra, puede ser que la tierra es la que está impura, pero no impurifica, la persona se mantiene pura porque aunque es un ohel zaruk, aunque es un ohel, una caja, un armario que es móvil, aún así es denominado como ohel y por lo tanto interfiere y la persona no recibe tuma. Dice la hermana, no me cuadra que esa es la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, porque en otro lugar, en otra baraita, el mismo Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice que si una persona tiene una caja grande de madera que está llena de utensilios y la tira por encima de una persona, de un muerto, ¿sí? Por encima de un muerto, o sea, el muerto está abajo y la tira por encima, o que la mete por debajo del mismo techo en donde está el muerto, en este caso la persona, los utensilios que están dentro de esa caja, temea, se impurifican. ¿Por qué? Porque esta caja no interfiere. Aparentemente, ¿por qué? Porque es un ohel movible. Y si es un ohel movible, loshme ohel, no es un buen ohel y no interfiere y sí reciben tumá. Sigue siendo la baraita, y si hubiese sido un ohel, una caja fija, que no es movible, ahí sí los utensilios van a estar puros. Pero de todas maneras vemos la primera parte, que que es Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, que si es un ohel móvil, decimos de que el loshme ohel no es un buen ohel, y por lo tanto sí se impurifican los utensilios. Dice, no cuadra con la opinión que tú me dijiste antes. El mismo Rabbi Yossi, según lo que dijimos antes, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda opina que ohel zaruk, un ohel movible, sí es ohel y no impurifica. Aquí vemos que un ohel zaruk no es ohel y sí impurifica. Esa es la contradicción, según la explicación que me diste en el mismo Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, por eso tenemos que decir que la explicación de la discusión entre Rebi y Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en la primera varita que mencionamos en la clase es otra. Ela de kule alma mishum avira. Umar sabar que van de los shija lo gazru berrabanan, Umar sabar afalgab de los shija gazru berrabanan. Dice la Gemara, entonces tenemos que decir que en verdad ambos, Rebi y Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, ambos opinan que la impureza de la diáspora no es nada más la tierra, sino es inclusive ¿qué? El aire. No gusha,
el aire. Ambos opinan que es el aire. Pero viene Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá y dice, ¿sabes por qué está puro? Aunque el aire está tamé y la persona está en contacto con el aire, aunque entra dentro de las cajas, está en contacto con el aire, debería estar tamé, debería estar impuro. ¿Sabes por qué Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá dice que la persona se mantiene pura, aunque es el aire? Porque de por sí toda esta tumá es una tumá de Rabbanán, como explicamos en la clase anterior. Es algo que Jajamim decretaron. Y hay una regla que Jajamim normalmente sospechan y decretan y dictaminan cosas únicamente en cosas regulares, no en cosas raras. ¿Cómo se dice? No en cosas extraordinarias. Solo en cosas ordinarias, no extraordinarias. Fuera de lo común no hacen estos decretos. Y por lo tanto, dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí? Que la persona entró dentro de una caja, dentro de un armario. ¿Eso es algo regular o no es regular? Es algo extraordinario. Por lo tanto, Jajamim no aplican lo que ellos decretaron que hay tumá en la diáspora en este caso. Sin embargo, y por eso dice Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá que aunque la tumá es el aire, la persona va a estar puro, porque en este caso es un caso raro, un caso extraordinario. Sin embargo, Rebbe dice que aunque no es común, en este caso Jajamim sí decretaron y por lo tanto Rebbe dice que la persona sí va a estar impura. Y la Gemara trae una prueba a favor de esta última explicación. Fíjense, esta baraita dice una persona que va a la diáspora y está dentro de un baúl, dentro de un armario u otro tipo de armario, una caja o algo así, la persona está pura. Sin embargo, sigue siendo la baraita, si la persona fue a la diáspora dentro de una carreta, ¿sí? De un caballo, algo así que es algo común, o dentro de un barco grande, en esos casos la persona está impura. ¿Cuál es la diferencia? Ambos entró dentro de algo y estaba interfiriendo. Aparentemente la única diferencia entre los dos casos es que cuando una persona entra dentro de un barco, dentro de una carroza o un barco grande, son casos no extraordinarios, sino casos comunes. Y por lo tanto es tamé. ¿Por qué? Porque ahí es cuando aplica la regla de tamé, porque Jajamín decretan lo que decretan en un caso común. Sin embargo, cuando la persona entra en un tipo de caja, de baúl y demás, que son casos extraordinarios, raros, en ese caso no aplicaron su dictamen, no aplicaron su decreto y por lo tanto queda puro. Entonces vemos de que aparentemente esta baraita es la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá y vemos que la diferencia es en algo común o algo no común y por lo tanto también en la primera baraita dice la Gemara, podemos explicar como explicamos ahorita, de que avira, que en verdad la tumá es que el avir, el aire, y aún así cuando una persona entra a la diáspora dentro de una caja, un baúl y demás, según la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá va a estar puro. ¿Por qué? Porque es un caso no común, un caso extraordinario. Otra explicación que la Gemara da adicionalmente a esta discusión entre Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá, Veibaitema, Haja Shema Yotzi Rosho Verubo Lesham Pli. Beatania Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá Omer, Hanichnas Eretz Amim Beshedat Eva Migdal Tahor Ad Sheyotzi Lesham Rosho o Rubo. Otra explicación es verdad, que dice la Gemara que en verdad puede ser que Rabbi y Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá ambos opinan que lo que está también en la diáspora que es no el aire, sino la tierra. Por ende, si es así, cuando la persona entra dentro de un baúl o algo así, debería ser que seguro está puro, porque interfiere. Si la tumá no es el aire, sino la tierra, y entra dentro de un baúl, debería interferir y debería estar puro. Y por eso Rabbi viene Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá dice que la persona está pura. ¿Y qué va a opinar? ¿Y por qué Rabbi dice que está impura? Dice la Gemara, Rabbi opina que en verdad no está impuro, pero sospechamos que la persona saque la cabeza o la mano para fuera de la caja. Y si saca la cabeza o la mano fuera de la caja, ¿qué va a pasar? Va a estar encima de la tierra directamente, se va a purificar. Por sospecha de que vaya a pasar eso, que la persona saque un poquito la cabeza para afuera o la mano, por eso decimos que la persona saque la cabeza o la mayoría de su cuerpo y la mayoría de su cuerpo para afuera, se va a purificar. Por lo tanto decimos de ahorita que la persona está impura. Y la Gemara trae una prueba a favor de esto, de que esta es la explicación real, porque en una baraita dice, escuchen bien el lenguaje, que Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá dice que una persona que va a la diáspora dentro de una caja, un baúl o un armario, va a estar puro hasta que saque la cabeza y la mayoría de su cuerpo fuera del baúl. Así dice Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá. Mashma, que el que discute con el Rebbi opina que está impuro desde el principio porque sospechamos que saque la mayoría de su cuerpo, de su cabeza y su cuerpo afuera. Ok, entonces básicamente tenemos dos explicaciones, la conclusión de la Gemara, dos maneras como explicar esta discusión, o que la impureza es el aire, según todos, y aún así hay discusión, o que la impureza es la tierra, según todos, y aún así hay discusión, como ya explicamos. Sigue diciendo la Gemara, Umatjil umone. Ok, ahorita nosotros vimos en la Mishnah que un nazir que está durante su lapso de su nezirut y se impurifica en diferentes circunstancias que la mencionamos en la Mishnah en la clase anterior, en esos casos
¿sí? Hay unos casos que mencionamos hace 4 o 5 dapim, que se impurifica, entonces efectivamente tumba todo lo que contó el Nazir hasta ahorita, y adicionalmente tiene que pasar por un proceso de purificación que incluye cortarse el cabello y traer korbanot. Sin embargo, la Mishnah que vimos ayer menciona unas tumot, unas impurezas, que el Nazir se impurifica dentro de su lapso de su Nezirut, que no tumba lo que ya contó hasta ahorita, sino tiene que pasar un proceso de purificación que no incluye ni cortarse el cabello ni traer korbanot. ¿Sí? Y en esas impurezas, como dije, no tumba los días que ya contó, ¿sí? Las que mencionamos ayer, no tumba, pero tampoco se cuentan como parte de su lapso de su Nezirut. O sea, si ya empezó a contar aparentemente 10, 15 días de Nezirut, se impurificó con estas impurezas, ¿sí? Entonces, no va a tumbar los 15 que ya contó, le tiene que contar nada más lo que le falta, pero los días que está impuro, no tumba, pero tampoco cuentan como los días de su Nezirut. Una de las impurezas mencionadas en la Mishnah es tzarat. Si una persona que tuvo lepra seguro, muhlat, o sea, tuvo y está dentro del proceso de que todavía está muhlat, está encerrado porque tuvimos seguro que tuvo lepra, o que ya está en el proceso de oye me cifró, oye me gombró, que ya está acabando, que ya está contando el proceso de purificación. Lo cual significa, aparentemente, que el tzarat, otra vez el tzarat seguro, vamos a hablar del tzarat seguro, no cuando tenemos duda, ¿sí? El tzarat seguro es una tumá que si un nazir durante su lapso de su nezirut se impurificó con tzarat, entonces este tzarat lo que causa es que pare, lo que contó, no se le tumba, pero no puede seguir contando hasta que culmine de purificarse completamente de su tzarat. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que mencionamos en la Mishnah. Viene Rav Hasda y nos dice lo siguiente, escuchen bien. Amar Rav Hasda, lo shanuela benezirut muetet, aval benezirut merubá, mislak nami salkin le. Viene Rav Hasda y nos enseña lo siguiente. Todo lo que decimos, que los días de la impureza de Metzorá, de lepra, no se le cuentan como parte de los días de Nezirut, no le tumba, pero tampoco se le cuenta, si así dijimos en la Mishnah, que no se le, estamos claros, no le tumba lo que hizo hasta ahorita, pero tampoco se le cuenta como día de su Nezirut. Dice Rav Hasda, todo lo que decimos que no se le cuenta como día de su Nezirut, es únicamente Nezirut Muetet. Únicamente cuando la persona, cuando se comprometió a ser Nazir, se comprometió a ser Nazir ¿por cuánto tiempo? 30 días. Que ahí en ese caso, decimos que si la persona, vamos a decir, ya contó 15, ¿cuánto les quedan? 15 más. Si se impurificó cuando contó 15, los primeros 15, después de los primeros 15 se impurificó con lepra, con tzarat, en ese caso decimos que ¿qué? De que la persona no se les cuenta y tiene que volver, un segundito. No se congela. Un segundito. Sí, se congela y después tiene que contar los 30 días necesarios, ¿sí? O sea, vamos a empezar por el otro lado, mejor dicho. Dice Rav Hasda, todo esto aplica únicamente en 30 días, pero cuando es más de 30 días, ahí también se cuentan. O sea, por decir, si es un nezirut de 100 días, ¿sí? Y la persona tuvo que lepra después de 15 días, y vamos a decir que le tardó el proceso de lepra 20 días, ¿sí? Vamos a decir, se sale que cuando acaba el proceso de su lepra, cuando estaba en el día 35, 15 más 20, ¿sí? Dice la hermana, en ese caso no pasa nada, le puede contar cuántos más, cuenta otros 65 días más y llega a los 100 y está perfecto. O sea que en este caso, los días de la lepra, los días que estaba impuro por la lepra, se cuentan como parte de ¿qué? De los días de 100. ¿Por qué? Explico. Así la Gemara entiende ahorita, Rav Hasda opina que toda la razón de que no se cuentan es porque un metzorá se tiene que cortar el pelo en el parte del proceso de su purificación. Y por otro lado hay una halajá de que el nazir, cuando va a cortarse el pelo al final de su lapso de nezirut, tiene que cortarse un pelo que se creció por ¿cuánto tiempo? 30 días. Entonces cuando es un lapso de nezirut pequeño, pues no se puede. ¿Por qué? Porque se cortó el pelo y ya no le quedan 30 días. Pero si es un lapso de nezirut largo, que de por sí, después que acaba el proceso de su lapso de purificación de la lepra, le quedan 65 días, como el caso del ejemplo que dimos, pues en ese caso no hay ningún problema, porque va a tener pelo de 65 días, pasa los 30 días. Y por lo tanto, en ese caso, los días de la impureza, ¿de qué? De su metzorá, no nada más no van a tumbar lo anterior, sino también se van a contar como parte del lapso de los días de Nezirut. ¿Está claro? Así nos dice Rav Hasda. Viene la Gemara, Rav Sheravia viene y pregunta sobre lo que dice Rav Hasda de nuestra Mishnah. Dice la Gemara, no me cuadra, le dice Rav Sheravia, porque Mati Rav Sheravia
מתחיל ומונה מיד, ואין מבטל בהם את הקודמים. במאי? אילמה בנזירות מועטת, כבאי גידול שיער. אלא לאו בנזירות מרובה, וקטני מתחיל ומונה מיד. Dice la Gemara, le pregunta a Rosh Rabbi Hazán, no me cuadra lo que tú me acabas de decir, que todo lo que nuestra Mishnah está hablando es cuando es un lapso de Nezirut corto, pero cuando es un lapso de Nezirut, ¿qué? Largo, ahí no nada más no tumba, sino también se cuenta como parte de los días de Nezirut. Los contamos como parte de los días. No me cuadra eso, ¿por qué? Porque en nuestra Mishnah está escrito, al final de la Mishnah, que en la Mishnah que vimos ayer, que en todas las impurezas mencionadas, entre ellas, ¿qué? Metzorá, ¿sí? Está escrito que cuando ya se purifica esa impureza, o sea, en el caso de Metzorá se purifica de la lepra, ¿qué pasa en ese caso? Nos dice la Mishnah, empieza a contar, retoma otra vez el conteo que tenía en Nezirut, y no se anula lo anterior. No se anula lo anterior. Y mashma, que esto incluye, como dije, esto va sobre todas las impurezas, también sobre el caso de Metzorá. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí? Sí, estamos hablando del caso de un nazir, que es un lapso pequeño de 30 días. Entonces, ¿por qué tú me dices que no tumba los días anteriores? Si es nada más 30 días y la persona se impurificó después de 15 días con Metzorá, pues debería de ser que tumba los anteriores, otra vez. ¿Tiene que haber cuánto de crecido de pelo para cortarse? 30 días. Entonces, ¿qué me dice la Mishnah? Cuando se impurifica con una de estas impurezas, incluyendo que Metzorá, pasa el proceso de purificación, y cuando ya acaba el proceso de purificación de esa impureza de Metzorá, retoma nuevamente y sigue contando lo que le faltaba. Dice, no me cuadra, según tu explicación. Si estamos hablando en un caso que el nazir recibió sobre él un nezirut muete de 30 días nada más, ¿cuál es el caso? Ya contó 15 días, vamos a decir, contó 15 días, y después se impurificó ¿con qué? Con lepra. Y después de 2 semanas, después de 15 días ya estaba listo. Entonces tú me dices que en este caso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, cuando ya acaban los 15 días de la purificación, tiene que retomar lo que le faltaba. ¿Cuánto le faltaba? Ya hizo 15, le faltan otros 15. Dice, pero un segundo, pero no me cuadra. Porque si retoma lo que le faltaba, sale que nada más va a retomar ¿cuánto? 15 días más. Y 15 días no es suficiente para cortarse el pelo. Porque al final del lapso de su Metzorá, de la purificación, se cortó el pelo. Entonces no puede ser ese el caso. Si dice la mano, no puede ser que el caso de nuestra Mishnah es, según lo que me acabas de explicar, que la persona recibió un nezirut corto, de 30 días. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que estamos hablando en un caso que la persona recibió un nezirut grande, un nezirut de 100 días, ¿sí? Y aún así, ojo, nuestra Mishnah, entonces acabamos de comprobar que nuestra Mishnah, cuando dice lo que dice, está hablando un nazir que recibió no un nezirut de 30 días, sino un nezirut de ¿cuánto? De 100 días, por ejemplo, largo, mucho más largo, ¿sí? Y aún así está escrito en la Mishnah que cuando se impurifica, y cuando se purifica esa impureza, retoma y cuenta lo pendiente. Significa que si eran 100 días y ya contó 15 y se impurificó con Metzorá en el 15, ¿sí? Cuando se purifica de la impureza del Metzorá, ¿qué tiene que hacer? Retomar, dice la Mishnah, retomar y volver a contar desde donde quedó. ¿Dónde quedó? En el 15. Entonces, ¿cuánto le falta hasta 100? 85. Dice la Gemara, pero tú me acabas de decir que en este caso, como le falta mucho más de 30 días, no es necesario, si se cuenta como los días. Dice, bueno, eso no me cuadra. En la Mishnah seguro estamos hablando, como acabamos de comprobar, aparentemente en un nezirut largo de 100 días. Y aún así está escrito que si la persona contó nezirut 15 días y pasó el proceso de purificación, cuando se purificó y pasó el proceso de purificación, cuando acaba el proceso de purificación, retoma y sigue contando de donde quedó. O sea, que contó hasta 15, tiene que contar otros ¿qué? Otros 85, y tú me dijiste que en este caso no es necesario contar 85, sino contamos que los días de la misma impureza del Metzorá se cuenta como parte de Nazir porque le quedan más de 30 días. Dice, no me cuadra con la Mishnah. Así pregunta la Gemara. Así pregunta Rosh Rabia. Dice la Gemara, farekla. El mismo Rosh Rabia pregunta y el mismo Rosh Rabia responde, da una respuesta para esto. Nuestra Mishnah está hablando en un caso, no en un Nezirut de 100 días ni de 30 días, ¿sí? Sino Benezirut bat hamishim yom. En un Nezirut de ¿cuánto? De 50 días. De Yativ Esrim, Veitialida Betzarabat, Megalech Tzarato, Veadar Yativ Tlatin Yomin de Nazir, de Aitle Gidul Sear. Dice Rosh Rabia, el caso de nuestra Mishnah es un caso específico que la persona recibió un Nezirut de ¿cuánto tiempo? 50 días. Y ya contó ¿cuánto? 20 días de Nezirut. Y después de los 20 días, ¿qué le pasó? Le vino el Tzarat, le vino la lepra. Luego se purifica, pasa el proceso, ya se cura de la lepra y se purifica. Y después, ¿qué tiene que hacer? Cuando se purifica, le cortan el pelo por el tzarat que tenía, todo el pelo. Entonces, ahorita, ¿qué tiene que hacer? Esperar ¿qué? ¿Le quedan 30 días o no le quedan 30 días? No le quedan 30 días. Tiene que tener siempre 30 días cuando se cortó el pelo completo. Si se cortó el pelo, tiene que esperar ¿cuánto?
30 días. En este caso, otra vez, 20 días contó de Nezirut. 20 días de Nezirut. ¿Cuánto le quedaba en ese momento? 30. Pero ahí se purificó con Tzarat. ¿Ok? Entonces, después le tardó, vamos a decir, le tardó 2-3 semanas para purificarse. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le queda? No le queda mucho. No le quedan 30 días. Siempre cuando se corta, como tuvo el Tzarat y se tuvo que pasar un proceso de purificar y cortarse el pelo, ella tiene que contar, ¿qué? 30 días más. Dice la Gemara, aunque esta persona ya contó 20 días y se impurificó por 30 días con Tzarat hasta que se purificó y todo, debe de contar en este caso, ¿qué? 30 días más. Entonces, en este caso es que la Mishnah nos dice que la persona, cuando acaba el proceso de la purificación de esa impureza, o sea, del Tzarat, debe de contar lo que le queda. En este caso, efectivamente, lo que le quedaba es 30, ¿sí? Porque había contado 20 y también lo que tiene que hacer es 30. ¿Por qué? Porque tiene que dejarse el pelo crecer 30 días para el proceso de Nezirut. Así nos dice la Gemara. O sea, que dice la Gemara que todo lo que Rav Hasda nos dijo, Lo Shano el Benezirut Muetet, todo lo que Rav Hasda nos dijo, que nuestra Mishnah está hablando en una Nezirut corta, no se refiere que la Nezirut es de 30 días, 30 días total. ¿Por qué? Porque si es 30 días total, efectivamente no va a ser suficiente, porque si se purificó después de 15, no puede ser que tiene que contar 15 más, tiene que contar 30 más. Entonces no existe esa posibilidad, sino lo que se refiere a Rav Hasda a decir, ¿no? Que todo lo que nos dice nuestra Mishnah, de que retoma y cuenta lo que falta, es cuando se impurificó, cuando le quedaban, cuando le vino la impureza, después de que ya pasó un lapso, después de que ya contó unos días de Nezirut, y le quedaban de su lapso de Nezirut, ¿cuánto? 30 días exactos. Y ahí es que decimos que efectivamente cuando le quedaban 30 días y se impurificó justo ahí, cuando se vuelve a purificar, tiene que retomar y contar lo que le faltaba, porque siempre tiene que haber, ¿qué? 30 días. Pero efectivamente, en otro caso que hay 100 días, ¿sí? En un caso que hay 100 días y se purificó después de 20 días, se acabó el proceso de purificación de esa impureza en el 50, pues en ese caso, no nada más que le van a faltar nada más 50 y sale que los días de 30 de impureza, no nada más, no le tumbó al anterior, sino también se cuenta como parte de el lapso de Nezirut. ¿Por qué? Porque en verdad todo debería de contar, y la razón de que no cuenta es porque siempre tiene que dejarse el pelo crecer por 30 días. Y en este caso, tiene 50 días más para dejárselo crecer. Pero en un caso que le quedan, y nuestra Mishnah está hablando en un caso que ¿qué? De que el lapso de Nezirut es un lapso de Nezirut mayor a 30 días, y se impurificó en el momento que le quedaban 30 días por contar. Y ahí es cuando decimos que cuando culmina el proceso de purificación de esa impureza, entonces lo que tiene que hacer es retomar lo que le quedaba. ¿Cuánto es lo que le quedaba? 30, porque ya que le quedaba, o sea, la Mishnah nos está hablando en un caso que la persona se impurificó justo cuando le quedaban 30 días pendiente del lapso de su Nezirut. Y ahí es cuando la Mishnah nos dice, según Rav Hasda, de que la persona debe de retomar lo que le quedaba, o sea, retomar los 30 días que le quedaban y contar. ¿Por qué? Porque siempre cuando una persona quiere cortarse el pelo de su Nezirut, tiene que dejarse, ¿qué? 30 días, y cuando es un Metorá se corta el pelo. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.